Listo, 6 en punto. Entonces ya estamos en Facebook Live. Buenas tardes para todos. Cordial saludo. Un saludo muy especial para Camilo Herrera, este amigo de siempre y gran estudioso de la economía, de las marcas, del marketing, del consumidor especialmente, que nos acompaña esta tarde en un día muy particular y muy especial, pero un día de esos que nos pone retos, que es el sentido de esta charla y de esta invitación que tenemos para hablar de la necesidad del cambio y la necesidad del optimismo, que a propósito, con la bienvenida Camilo y reiterándote toda mi gratitud por acompañarnos, tienes una muy buena referencia o expresión en torno al optimismo. Así que optimismo. Adelante, Camilo. Don Jorge Enrique, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre hablar de lo positivo es bueno. Y sí, estoy de acuerdo, hoy es un día particular en Colombia. Algunos podrían pensar en el tema de las marchas, del cual seguramente hablaremos más tarde, pero yo les recuerdo que inclusive Google nos recordó desde temprano que hoy nació Rogelio Salmona, quizás uno de los arquitectos más grandes que ha tenido este país, y que nos enseñó la importancia de esos ladrillos que vemos en todos lados y el poder que tiene el agua para transformar las imágenes. Ay, 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 qué buena referencia. Y a propósito del agua, esa sí que es riqueza la que nos rodea en Colombia, la que nos rodea. Bienvenido. Voy a empezar con unas frases que ojalá el público trate de imaginarse de quién provienen. Hablar de crisis es promoverla. Callar en la crisis es exaltar el conformismo. Veamos uno solo. Perdón, Mauro. Unos micrófonos por ahí abiertos. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esas frasecitas, que son poderosas a morir, son de Albert Einstein. Así que, pues, qué mejor pensador y realizador y ejecutor que Albert Einstein para darnos ejemplos. Vamos a invitar a la gente a mirar este video muy corto que ya nos abre, digamos que, el compás de conversación con Camilo Herrera de Radar. La piel, punto de contacto con el mundo exterior. Manto que cubre y cuida la vida. Fuente de emociones. La piel, el órgano más sensible del ser humano. La piel, el reflejo del alma. En mi piel llevo mi personalidad y nos hace únicos. En mi piel, en mis arrugas, están mis años vividos. El mejor tatuaje sobre mi piel, mi patria. Colombia, te llevo en mi piel. Muy bien, bueno, aquí estamos juntos todos por la reactivación emocional y económica de Colombia. Bueno, ¿qué le voy a decir a un gran economista que es Camilo? Pero mi percepción es que la economía es un estado de ánimo. Y si no hay primero ese estado de ánimo emocional, pues la economía, diría yo, que no será del todo exitosa.
Voy a invitar a Camilo para que partamos como de unas premisas básicas a efectos de ordenar las ideas en torno al optimismo, ¿no? Empiezo con una que me llamó mucho la atención y es de Eduardo Macías de Crepes and Waffles, que decía en una reciente charla: en Colombia tenemos un pesimismo artificial, nos lo han creado, nos lo han inyectado, nos lo han metido a través de algunas redes sociales y de algunos medios de comunicación. Hay un miedo colectivo, pero contra el miedo y contra el pesimismo tenemos una vacuna que es gratuita y es la vacuna del optimismo. El crecimiento siempre es postraumático. Es así de crudo, pero definitivamente. A ver, Camilo, premisas en las que pudiéramos tener el camino amplio y la mesa servida para hablar de optimismo. Tú que eres un gran optimista, pero también un optimista que centra ese optimismo en el input para hacer cosas y para realizar cosas. Jorge Enrique, yo no sé si yo soy optimista, digamos que ahí tendría esa duda, pero a mí siempre me han dicho que cuando yo hablo de Colombia soy demasiado optimista. La verdad es que yo soy analista. Yo cuento el cuento que veo, y si el cuento que veo es positivo y que algunos lo pueden ver desde el lado negativo, pues seguramente a mí se me interpreta como un optimista. Y ahí es cuando llego yo a una definición relativamente práctica. Ser optimista es ser un realista pragmático. Entonces seguramente ustedes han escuchado la historia del vaso medio lleno, medio vacío y todo lo que gira en torno al vaso. Para mí es decir, ok, el vaso está a la mitad de agua, ¿qué voy a hacer con esa agua? ¿Y cómo voy a hacer para construir más agua? O sea, esa es mi forma de ver el mundo. Tal vez así se me educó, tal vez así se me formó. Y desde ahí yo he entendido que lo que tienes que afrontar las situaciones con información, con decisión y con responsabilidad. Con esas tres cosas, uno puede salir adelante de esa definición que tú nos hacías muy acertada, de que la economía es un estado de ánimo. Pero cuando uno a esa definición le hace doble clic, no es un estado de ánimo, es la suma de millones de estados de ánimo de 50 o 52 millones de personas que vivimos en este país, que según cada decisión que tomemos, se fundamenta en un estado de ánimo y nos permite satisfacer una necesidad. Al final, la suma de todas las ventas y la producción de las cosas de un país termina diciendo cómo está el estado de ánimo de ese país. Pero cuando uno lo hurga y lo mira con cuidado, se da cuenta que hay gente que está tranquila, hay gente que está preocupada, hay gente que tiene sueños, hay gente que tiene frustraciones y que de una u otra manera, entre todos, tenemos que ayudar. Camilo, te escuché recientemente en una presentación magistral para ProColombia, el fin de semana pasado, o el viernes creo que fue, que decías de manera muy acertada para mí, que no esperemos que el COVID pase. Esta pandemia del COVID nos seguirá acompañando. Y lo decías con mucho fundamento porque definitivamente no podemos quedarnos en la espera de que ya estemos todos vacunados, de que ya hay una inmunidad del rebaño y que como pasó el COVID, ahora sí empecemos a hacer algo. Lo hacías con un énfasis y con una capacidad de convicción muy grande. Camilo, quisiera que te refirieras nuevamente a eso que tú llamabas momento. Yo te cuento el cuento. Pedro Medina, la persona que trajo McDonald's a Colombia hace muchos años, me enseñó muchas cosas en la vida y una de esas cosas fue una frase: el cuento que no se cuenta no cuenta. Esa frase es fundamental porque uno puede hacer 1.000.000 de cosas, pero si no la comunica no pasa nada. Entonces quiero contarles el cuento. Lo primero, los aislamientos son la nueva variable económica que tenemos que entender y estudiar. Y lo segundo, el virus es una constante que no va a desaparecer. O sea, bájense del bus de que existe un momento post-COVID. Eso no es verdad.
Como yo les dijera ahorita, es que existe un momento post-fiebre amarilla, o existe un momento post-tétano, o existe un momento por rabia. No, ahí está la rabia, ahí está el tétano, ahí está la fiebre amarilla. La humanidad aprendió a vivir con esa enfermedad. Es lo que nos toca hacer. Y cuando uno analiza la información que hay, gústele a uno o no, los datos, uno analiza los datos, es posible que Colombia llegue a inmunidad de rebaño, es decir, más del 70% de su población vacunada, excluyendo los niños, cerca de final del próximo año. Entonces, más allá de que eso no nos gusta escucharlo, ese es un hecho. Y cuando uno tiene un hecho, tiene que tomar decisiones. Es como es un hecho que cada vez que hay vacaciones, hay Semana Santa, vacaciones de mitad de año, semana de receso o toda la Navidad, que es una celebración maravillosa, la gente se desordena y hay momentos de pico de contagio como el que estamos viviendo en este momento. Entonces, uno puede de alguna manera anticipar lo que va a pasar. Ahí es cuando los datos cobran vida, Jorge Enrique, y es, si yo ya sé qué está pasando, entiendo qué puede pasar y tengo información, tengo que transformarla en decisiones, no quedarme solamente con el dato. Si yo sé que vienen más aislamientos, si yo sé que la enfermedad va a continuar, tengo que decir, ok, esta ya es la base de operación. Sobre eso voy a construir la empresa, sobre eso voy a generar empleo, sobre eso voy a generar ingresos, sobre eso me voy a preparar y voy a encontrar las necesidades de las personas y solucionarlas de la mejor manera posible. Camilo, tú eres lo que llaman los estudiosos, y Peter Drucker lo decía, un gran evangelizador, porque es que cuando te adentras, cuando uno se adentra en querer que le entiendan la importancia de la data y la importancia del análisis de la data y la importancia de la anticipación que provee esa data para tomar decisiones, se da cuenta que tiene que hacer previamente un proceso de evangelización y de crear conciencia en lo que por muchos años existía o ha existido en las empresas, y es que habían unos magos, unas especies de adivinos del mercadeo, que era su percepción la que les llevaba a tomar esas decisiones. Eso sucede también y nos ha sucedido en la historia de Public por casi más de 4 décadas, y es que la tecnología, cuando hay unos desarrollos tan avanzados como los que hoy en día tenemos y que tú conoces muy bien, con los Smart Point, que son máquinas que hablan ellas mismas como Machine Learning y como máquinas que usan inteligencia artificial y que proveen data en tiempo real, las personas en general necesitan que uno haga una gran introducción y haga una gran presentación y desarrollo del producto para poder cambiar un poco como ese paradigma tradicional de que las investigaciones había que hacerlas de una sola forma. Y el consumidor cambió, estas son frases tuyas. El consumidor cambió, el productor cambió, el distribuidor cambió, el vendedor cambió, la educación cambió, el tiempo cambió, ¿no? Hoy en día podemos estar en cualquier parte del mundo, en varios países del mundo, en varias ciudades de Colombia, simultáneamente, casi que nos tocó vivir esa gran ventaja. Y entonces cuando tú hablas de que tantas cosas cambiaron, pues estamos llenos de oportunidades. Casualmente, optimismo tiene las dos primeras letras de oportunidades. ¿Por qué haces tanto énfasis en eso, Camilo? Jorge, yo creo que detrás de eso hay varios temas. El primer tema, volviendo a citar a Einstein, es: si usted no es capaz de explicar algo fácil es porque usted no lo ha entendido aún. Yo creo que uno como evangelizador tiene un rol muy sencillo, y es apropiar el conocimiento y volverlo tan simple que la gente lo pueda entender. Muchos de los problemas que tenemos en Colombia, en nuestras casas, en nuestras oficinas, es por comunicación, y en una gran cantidad de veces es por el tonito. El tonito daña todo. Entonces, si uno tiene la empatía de hablarle a la gente de buena manera, las cosas van a funcionar. Entonces, ustedes se dan cuenta, nosotros hoy estamos uniformados.
tenemos la misma camisa, ambos tenemos gafas, pero yo no pude traer pelo, Jorge Enrique sí trajo. Evidentemente, aquí hay una programación. Y miren cómo un pequeño análisis de datos yo lo puedo convertir en una comparación e inmediatamente convertirlo en un chiste para que usted lo entienda y lo aprenda. Cuando uno vincula la parte emocional, la parte humorística, la parte simple al proceso de comunicación, la gente lo apropia. De aquí en adelante ustedes van a decir, oiga, sí, Camilo es calvo, y yo me quedé calvo de por vida y de ahí no voy a poder salir. Perfecto. Otro mensaje claro, y es lo que no se mide no crece, lo que no se estudia no se analiza. Entonces, yo creo que mis papás nunca entendieron eso de lo que no se mide no crece, y yo me quedé en 1,64 de altura y que eso, wow, perfecto, eso puede pasar. Pero cuando uno tiene esa simplicidad de poder comunicar y de burlarse uno de uno mismo, puede pasar a la fase 2. Y es decir, ok, todos los cambios que estamos teniendo tenemos que analizarlos y poder apropiarlos. Porque muchos de los cambios realmente no son cambios, sino son aceleraciones de lo que estaba pasando. Entonces dicen, es que estamos pidiendo domicilios. No, estamos pidiendo más domicilios. Es que estamos comprando por internet. No, estamos comprando más por internet. Cuando nos damos cuenta, el ecosistema ya existía, pero le teníamos miedo. Le teníamos miedo por desconfianza, y le teníamos miedo por inseguridad, y le teníamos miedo por desconocimiento. Pero otra vez llegamos a un umbral, como lo decía Jorge Enrique, en que la situación nos forza a dar el paso. Llegamos a ese umbral en que no nos queda otra opción que tomar una decisión y nos damos cuenta que las cosas están un poco más sencillas y el problema es cómo vamos a ajustarnos de aquí en adelante. Entonces, cuando volvamos, después de 2 años, a lo que antes llamábamos cotidianidad, y la palabra normalidad nunca me ha funcionado. Cuando a esa cotidianidad que teníamos antes, nos vamos a dar cuenta que hay cosas de la cotidianidad que nos encantan, pero hay cosas de la nueva cotidianidad que también nos gustan. Entonces, pagar todo en digital, eso nos encanta, porque nos facilita una cantidad de cosas. Obviamente no todos los colombianos lo pueden hacer, que solamente el 42% de los hogares colombianos están conectados a internet y hay una limitación gigantesca. Pero también queremos volver a cine, y queremos volver a conciertos, y queremos ir a turismo, y queremos ir a visitar a alguien. Entonces, hay cosas que no se negocian. Yo creo que Jorge Enrique escogió en el comienzo de esta conversación una cosa que es fundamental, y perdónenme lo coloquial, es la piel. Lo que hace la piel en la gente es enorme. La gente necesita abrazarse, la gente necesita tocarse, la gente necesita sentir al otro. Porque no somos seres individuales, somos seres sociales que nos lleva a esto. Entonces, cuando uno entiende ese cuento, cuando uno se da cuenta es que uno empieza a decir, ok, mostrémosle a la gente cuáles fueron las situaciones que se dieron, cuáles fueron los cambios, ayudarlos a que los apropien, se entiendan y hagan conciencia de esos cambios para poder arrancar de aquí para allá. Porque si seguimos pensando en esa famosa cosa, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Tenemos que salir de ese espiral y brincar a la siguiente pregunta. ¿Para qué me pasó a mí? Cuando uno entiende el para qué y entiende la formación que un proceso le da, es cuando uno como ser humano crece. Camilo, esa referencia que estás ahora me refrescó el último artículo que publicaste en Portafolio. Y yo quisiera que regresaras un instante hacia cómo es el diálogo, cómo las personas entendemos o queremos entender o partimos de la base de que así entendemos entre la intuición, la emoción y la razón. Y tienes ahí una referencia que me parece muy gráfica, que es lo que sucede cuando vamos donde el médico y que el médico nos dice algo. Sí, esto es muy sencillo, esto no es mío. En lo más mínimo, esto yo simplemente cuento historias de miles de años de la humanidad. Hace como 10 años, un gran video de TED, de Simon Sinek, que se llama Cómo los grandes líderes inspiran. Búsquenlo, es un gran video, dura 18 minutos, donde él explica el círculo de oro. El círculo de oro lo que dice es que el cerebro humano piensa en 3 niveles. El qué, el cómo y el para qué. Y eso es la forma en que piensa. Pero si uno mira esto en la historia de la humanidad, está mucho tiempo atrás. No solo es la definición de la evolución del cerebro de la humanidad, del cerebro reptiliano, al cerebro emocional, al cerebro racional, sino que viene desde la prueba
socrática que es fundamental, que algunos la apropiamos y la tenemos como estilo de vida. ¿A qué me refiero? Sócrates le decía a sus alumnos tres cosas. Lo primero que usted me está diciendo, ¿eso es verdad o no es verdad? Sí, sí es verdad, ok. Camilo Herrera, ¿usted es calvo? Sí, eso es verdad, perfecto. ¿Es útil que me lo diga? Pues no, puede que sí, puede que no. ¿Para qué me lo dice? Y tercero, ¿es gentil, es amable que me lo diga? No, no es amable porque usted lo puede tomar como una ofensa. Ok, todo lo que usted está diciendo es verdad, no hay duda, es verdad, yo soy calvo, me estoy quedando calva, eso no tiene discusión. Pero se lo juro que todos los días yo en el espejo me doy cuenta de eso. Entonces, cuando uno se mete al mundo de ese pensamiento socrático, entiende el cerebro humano y se mete al círculo de oro de cine, se da cuenta que el problema está en reconocer al otro, en su verdad, pero sobre todo tener empatía con el otro. Entonces, cuando uno comunica el mensaje, que es lo que plantea Cinic en el video de manera impecable, es primero comunique el para qué se hacen las cosas, después cómo y después qué va a hacer. Pero la gente está acostumbrada a recibir el mensaje distinto. ¿Qué son las cosas? ¿Cómo se hacen y para qué se hacen? Entonces, lo primero que le dicen a ustedes es ¿qué? Entonces, usted se asusta. Los médicos tienden a ser así. Los médicos le dicen a usted, oiga, es que usted tiene una enfermedad. Ok. De aquí en adelante vamos a hacer esto para que usted se mejore. Uno se queda en la palabra enfermedad y ahí no sale. Y cuando uno sale del médico, lo primero que uno dice a su pareja cuando llega a la casa, ¿cómo te fue del médico? No, me fue muy mal, me quitaron todos los alimentos. Nunca apropia uno lo que le está diciendo el médico. El médico le dijera a uno, mira, para mejorar de aquí en adelante tu vida vamos a hacer esto y esto y esto, porque tu cuerpo está haciendo esto y esto y esto, porque tienes tal enfermedad. Ah, ya. Y lo mismo pasa en economía, lo mismo pasa en empresas, lo mismo pasa en todo. Y ya que te referiste a Simon Sinek, recuerdo que también eventualmente fue quizás en la misma conferencia de TED o en otra que decía que el 100% de las nuevas compañías se crean con el qué. Sí. Vamos a hacer zapatos. Sí. Cuando se habla del cómo, queda solamente el 70% de ese emprenderismo. Pero cuando llegan al para qué, no queda sino el 5%. Y me parece que eso sí que tiene realidad con el siguiente dato que lo conocí recientemente en Confecámaras. Colombia tiene 1.850.000 registros en cámaras de comercio en el país, ¿no? De esas 1.850.000 registros mercantiles, solamente 320 compañías tienen más de 45 años. Pero ese análisis se reparte pues en cuántas empresas hay a los 5, a los 10, a los 15 y así sucesivamente, y me pareció que esa explicación del cómo, el qué y el para qué es la gran razón de la permanencia en el tiempo de las compañías, ¿no? Tú has tenido siempre un gran amor por la información, por el conocimiento sobre todo. Y yo recuerdo que cuando los Beeper en Colombia salieron, nosotros tuvimos el primer desafío de querer llevar a todo el canal de pantallas gigantes en Colombia contenidos en tiempo real que pudieran caber en una capacidad de 140 caracteres. Y ese fue un gran logro. Cuando ya lo teníamos desarrollado, la gente quería escribir mucho más, o los patrocinadores o los aliados comerciales querían que se dijera mucho más. Y entonces ya nos fuimos a una nueva tecnología reciente para la época, que eran los tweets, y pudimos tener una gran capacidad de transmisión y comunicación. Pero eso se quedó corto porque la gente quiso que se le informara en tiempo real acerca de las variables macroeconómicas o de las variables de clima o las variables de pronósticos o variables de otro tipo, como por ejemplo los datos de monóxido de carbono y de otros. Los ODS, que son pues estos indicadores
de desarrollo sostenible, nos han puesto también unos retos inmensos, y me parece, ahora que citabas tú el World Economic Forum, que hay alrededor de esos desafíos una gran conciencia que ha despertado esta pandemia. Recientemente conocimos una medición de Merco donde analizó las marcas que en Colombia habían estado acompañando a los consumidores en eso que es tan sensible, que es el cómo atender oportunamente una enfermedad como estas. Me refiero a que las marcas, y aquí te pido tu gran colaboración y conocimiento, tú que dominas ese tema mejor que yo, es las marcas, el consumidor que cambió está pidiéndole a las marcas mayor responsabilidad en varios frentes, en que sea una marca colombiana, en que se produzca dentro de unos estándares de respeto por sus trabajadores, en que tengan un balance de responsabilidad social grande, en que se pueda medir esa compañía desde diferentes frentes distintos al balance propiamente económico. ¿Cómo analizas tú ese nuevo requerimiento del nuevo consumidor? A ver, mi papá muy coloquialmente decía: las morcillas son unos vegetales que se dan en los llanos orientales. Para que a uno nunca le contaran cómo hace una morcilla. Y eso, de hecho, daba para el chiste decir que entonces la morcilla era vegetariana, y bueno, daba para lo que fue. Pero eso tiene sentido en el consumidor. ¿Por qué? Los consumidores tenemos una cantidad de productos alrededor de los que no somos conscientes, somos consumidores, que es distinto. Pero no sabemos cómo se hace, dónde se hace, qué tiene y qué no tiene. Ante esta frontera, este límite al que llegamos el año pasado, empezamos a hacernos dos preguntas grandes los consumidores. La primera es: necesito un producto de tal calidad y con tal garantía de marca que toda compra que yo haga de aquí en adelante no me haga perder dinero. O sea, yo no voy a comprar un producto en un momento de crisis que de una u otra manera esté arriesgando, o yo esté probando, o me la esté jugando. No tengo el tiempo ni el dinero para ello. Lo que tengo que hacer es comprar un producto de una marca que me dé la tranquilidad que me va a cumplir con la promesa y me va a solucionar el problema. Entonces la marca se convierte en un jugador importantísimo. Pero mientras eso pasa, el consumidor entendió que las marcas tienen que hacer las cosas no solo bien, sino cada día mejor. Entonces tienen que ser laboralmente correctas, socialmente sostenibles, ambientalmente sostenibles, cumplir con sus cadenas de insumos, tener trazabilidad, todos esos temas grandes en los que estamos metidos los empresarios hoy por hoy, porque el consumidor le está diciendo una cosa a la industria que es muy sencilla, y es: yo le hago un trato, compro su producto, lo consumo y satisfago mi necesidad, sí, solo si usted me asegura que estamos jugando con las reglas correctas. Y tan pronto usted me incumpla las reglas, yo voy a dejar de comprar. Y la sensibilidad sobre el tema ya es gigantesca, a menos que haya un efecto monopolio que no permita que eso pase. Pero muchas marcas inmediatamente van a ser castigadas por el consumidor si llega a pasar algo como lo de los servicios de Bangladesh en el 2008-2009, que se derrumbaron y ahí se produjeron una cantidad de tenis alemanes, y eso dejó al mundo enloquecido, y había niños metidos en eso. Cuando la gente se da cuenta de las cosas, cuando hacemos un acto de conciencia, dice: ok, yo soy consumidor, no cómplice. Es una cosa completamente distinta. Valiosísimo. Quiero traer a la conversación todo esto de la cuarta revolución industrial, y lo que también es tan común encontrarlo en muchos textos, documentos y los medios y las redes sociales, que se habla de transformación digital. Y en transformación digital se habla de 4 o 5 capítulos gordos, entre ellos inteligencia artificial. Y pareciera que estamos llegando, Camilo, a un nivel de inteligencia artificial realmente muy bien desarrollado, que nos va a reemplazar a los humanos en muchas cosas. Pero también
lo que es evidente es que por más que la inteligencia artificial se pueda reemplazar, lo que no va a ser posible, por lo pronto, y esa es un poco mi visión personal, es la creatividad artificial. Y esa creatividad se nos va a tocar a nosotros, definitivamente, nos está tocando a nosotros. ¿Cuál es tu óptica frente a esa un poco nube, que yo llamo un poco gris, porque se cree que con inteligencia artificial ya vamos a tocar la gloria? Y la gente tiene en general mucho miedo de que va a perder su trabajo, las empresas van a tener que reaccionar frente a eso. Y yo lo veo desde el punto de vista otra vez de las grandes oportunidades que vendrán, porque nos está quedando tiempo para ser creativos, nos está quedando mayor espacio de reflexión. Y como decía Hemingway, mis hábitos de trabajo son simples: largos periodos pensando, cortos periodos escribiendo. De acuerdo con Hemingway. No conocí esa frase de Hemingway, está muy buena. Una cosa es inteligencia y una cosa es sabiduría. Tecnológicamente podemos hacer que algoritmos y robots hagan procesos repetitivos que nosotros hacemos. Y una combinación de ambas cosas con mayor potencia, inclusive puede llegar a desarrollar problemas que para nosotros no son tan fáciles de solucionar. Eso es cierto. Y esto lo vio hace mucho tiempo el profesor Isaac Asimov. Y seguramente ustedes han escuchado las leyes de la robótica. Si no han escuchado las leyes de la robótica, los llevo a una película del año 2008 que se llama Yo Robot, que es donde gira en torno a un trabajo. O sea, Yo Robot es un cuento del profesor Asimov, pero parte de las 3 leyes de la robótica. Primera ley de la robótica: un robot no puede hacer daño a ningún ser humano o permitir que un ser humano sufra daño. Segundo, un ser humano debe cumplir toda orden, un robot debe cumplir toda orden de un ser humano, a menos que entre en conflicto con la primera ley. Robot, mátame, no puedo hacerlo. Ok, perfecto. Tercero, un robot debe mantener su propia existencia a menos de que entre en conflicto con las leyes anteriores. O sea, si el robot está defendiendo su vida en vez de defenderla del ser humano, no lo puede hacer, tiene que defender la vida del ser humano. Si el ser humano le dice que tiene que destruirse, el robot lo tiene que hacer. Asimov pensó esto hace mucho tiempo, más de 80 años, 70 años, perdón, para la anticipación moral de la condición. Y es, si los robots se toman el mundo, tienen que estar en función del ser humano y no el ser humano en función de los robots. Eso le está pasando a la inteligencia artificial. Y es que está en función de nosotros, no nosotros para él. Lo que nos está dando es un mayor espacio. Entonces se habla de inteligencia artificial. Yo el otro día fui entrevistado en un foro de líderes global del World Economic Forum, que me llamaron allá como investigador, estas cosas que lo ponen a uno a hablar allá. Me decían, ¿usted qué cree del manejo de la información? Y yo le dije que al final en realidad todo es una intuición. El entrevistador quedó frío, no se esperaba esa respuesta. Le dije, mire, su mente es un mecanismo de Big Data, de una cantidad de conocimientos, de experiencias, de probabilidades, de posible creación de escenarios que se mueven en milésimas de segundo que usted no se da cuenta. Y cuando usted le presenta una información, usted dice, estoy de acuerdo, esa es la información, pero siento que está mal. No nos metamos allá. ¿Por qué? No lo puedo verbalizar, porque mi cerebro no tiene la capacidad de verbalizar el proceso. Pero mi intuición me dice que no lo hagamos. La intuición es una cosa que siempre va a superar a la inteligencia artificial. Que la intuición lo que hace es sumar miles de años de evolución de teoría genética y teoría memética, y no me digo meme desde el punto de vista del cómic, sino meme desde el concepto de la idea, que hace que tengamos unas capacidades superiores a la máquina. Entonces, hoy la industria, ¿qué nos pide? Que haya científicos de datos. Pues claro, los piden a grito herido, pero cada vez piden más. Necesito a alguien que sea capaz de analizar estratégicamente los datos. Que los computadores me están dando el número exacto que yo necesito con 20 decimales, pero nadie me está diciendo cuáles son los escenarios a los que me voy a enfrentar y cuáles son las soluciones en cada uno de ellos. Ahí es donde el ser humano, por su capacidad de intuición y de creatividad, como tú muy bien lo planteas, para solucionar los problemas, siempre va a estar por encima de la inteligencia artificial. Me gusta mucho el término que usaste de sabiduría artificial, más que creatividad. Y ahí es donde los humanos tenemos un infinito campo de acción.
Los voy a invitar a todos, a los asistentes, y tú, Camilo, que conoces esa ruta de las 7I, te voy a pedir al ingeniero Mauricio que nos ayude con esta muy rápida presentación que queremos compartirla, porque en Public tenemos una estrategia y un proceso de cultura que llamamos 7I, que está basada en la como ruta para la innovación permanente en 7I, que llegamos a ese número después de muchos años. Como decía al principio, estamos montados ya en la 4ª década de Public. Camilo es muchísimo más joven que yo y ya su gran compañía Radar se acerca a los 20 años, pero su velocidad de éxito es realmente envidiable. Así que estas son las 7I, llegamos a 7, es un número mágico, como lo decía Pitágoras. En alguna otra charla podremos hablar de eso, de los 7. Entonces, la primera I es la primera que nos llega al corazón, no es un pálpito, es una corazonada, si queremos tener un proceso exitoso de innovación. La I de la intuición, somos capaces de percibir el poder de lo emocional, es una oportunidad que no se busca con la razón. Tengo este pálpito, tengo esta intuición. La segunda I, en esto vamos a ir más rápido, intención. Ese pálpito y esa intuición, si no tiene una intención y pasamos a la acción, se va a quedar en un deseo, en un sueño simplemente. La tercera I, la insistencia. Y esto es de insistir y nunca desistir cuando estamos empeñados en un logro. La cuarta I, viene la I de la inspiración, que no me la han cambiado, ahí. Investigación, la quinta I de la investigación, estamos en constante aprendizaje y búsqueda de nuevo conocimiento que nutra nuestro universo de ideas innovadoras y sorprendentes, para llegar entonces a las dos últimas. El retorno que tengo aquí de las imágenes no es el mejor. Espero que las hayan visto ustedes en su debido orden. Investigación. Yo ahora le pido a Camilo que nos explique por qué cree que la investigación es la madre de la innovación. Y luego el impacto, que es la última, la séptima I. Muchas gracias, ingeniero. A ver, querido Camilo, este proceso de las IES que tú también lo conoces de memoria. Sí. La investigación. La investigación es simplemente le podría uno poner muchos nombres, pero es básicamente la ciencia que acepta que somos curiosos. Y en la medida en que queremos entender, en que queremos saber, en que queremos ir más allá del objeto, de la situación o de la persona, es que nosotros crecemos nuestro nivel de conocimiento. Cuando uno investiga es porque quiere entender, porque no se queda en la respuesta ya explicada. Entonces, como investigador, como lo decía el profesor Freeman, evidentemente lo más importante siempre es construir una buena pregunta y no una buena respuesta. Porque de hecho, cuando uno plantea la pregunta correcta, la respuesta tiende a salir solo. Lo que falta es darle una magnitud a la respuesta. ¿Cuál es el riesgo? Que mucha gente no está haciendo investigación, sino inventigación. Se inventan las vainas. Y a punta de inventarse las vainas, lo que hacemos es negarnos el proceso de conocimiento, el proceso de aprendizaje, y obviamente las verdades que terminamos diciendo son falsas. Entonces, jugamos mucho con el sofisma. Decimos un pedacito de verdad y a eso le montamos un argumento que defiende lo que nosotros queremos. Yo como investigador, sobre todo en mercados y en política pública, sé de antemano que 9 de cada 10 resultados de estudios que le presento a los clientes no les van a gustar. Porque les voy a decir la verdad. Y la verdad casi siempre incomoda. Entonces uno tiene que lograr pasar de esa información, por hacer en alguna medida una octava I de esa ecuación que estamos hablando, para entrar de manera clara a la intención. Es que yo a usted no le estoy diciendo un dato
por el simple hecho de decírselo. Se lo estoy diciendo para que usted tome decisiones. Entonces, perdóneme lo que voy a decir, hijo, don Jorge Enrique, perdóneme por la impertinencia que voy a hacer. Yo hace mucho tiempo creé un código, y perdónenme, el código es totalmente fuera de contexto, pero funciona. Llega mi mamá a donde mi papá, y mi mamá le dice a mi papá, no sé qué hacer de almuerzo. Y mi papá, en un acto de inteligencia impresionante, le dice, pues cuéntame qué hay en la cocina. Mi mamá dice, ah, tienes toda la razón. Pues en la cocina hay papa sabanera, papa pastusa, papa criolla, hay pollo, hay mazorcas y hay guascas. Papá se queda callado con la mirada profunda y le dice, pues amor, haz ajiaco. Mamá, en un acto de sorpresa, dice, qué inteligente eres. Eso es lo que hay que hacer ajiaco. Todo el mundo hizo ajiaco, ¿por qué? Porque la respuesta era evidente. Mamá tenía totalmente claro que tenía que hacer ajiaco, pero necesitaba que mi papá dijera que él quería ajiaco y que él fuera el que tomara la decisión. Entonces, uno como analista de datos termina haciendo eso. Le pone el ajiaco desarmado a la persona enfrente para que sea la persona la que arme el ajiaco. Porque cuando la persona arma el ajiaco, da ese paso de la investigación a la creatividad, a solucionar el problema, se apropia de la solución, que es una de las cosas más importantes que necesita Colombia en este momento, sobre todo en esta necesidad tan grande de optimismo que tenemos y de encontrar salidas, no de encontrar un diagnóstico adicional. Un presidente de Hewlett Packard una vez recibió un personaje que traía unas encuestas, y entonces el presidente de Hewlett Packard quiso hacerle una puntualización muy lógica. Le dijo, si vamos a hablar de opiniones, siéntese y escuche las mías. Pero si vamos a hablar de investigaciones, yo me siento y escucho sus investigaciones. Y me parece que esa claridad con que tú, no, y esa referencia que nos haces es absolutamente necesaria en un momento como el que tenemos y el que estamos viviendo a nivel mundial. La gente todavía está pensando que la metodología que existió para ser exitoso puede seguir aplicándose ahora que todo cambió. Para darle paso a muchas preguntas que nos están llegando a través del WhatsApp y de otros medios, Camilo, yo quisiera que habláramos del gran potencial que tiene Colombia en agua, en avistamiento de aves, te referías hace un rato a Flores Don Eloy o a Rosas Don Eloy, y tenías ahí una gran metáfora, o mejor una conversación real que nos compartiste fuera de cámaras. Flores, pájaros, frutas, agua, ecoturismo real, todo natural. Yo diría que es una especie de turismo orgánico, que es el que todo el mundo está persiguiendo. Ahí tendrías tú recomendaciones que darnos, Camilo, en ese inmenso mar que hay al frente en nuestras propias narices, y que cuando nos acostumbramos a ver verde, cuando nos acostumbramos a ver aguas cristalinas, pareciera que eso no es un verdadero capital. A ver, yo quisiera partirlo en tres posibles cosas. La primera, Colombia no es un país pobre. Es un país donde hemos permitido que haya pobreza, que esa es otra cosa. Y es un tema que tenemos que solucionar, y tenemos que solucionar como personas, como familias, como empresas, como sociedad. Esto es de todo el mundo el problema. Y tenemos que solucionar ese problema. Segundo, somos un país que, si uno lo espicha un poquito, brincan oportunidades. Pero el problema del que brincan es que hay que cogerlas y que hay que volverlas realidades. Una cosa es una oportunidad, una cosa es una realidad. Entonces yo puedo tener una zona como el Chocó, que es, si no la primera, la segunda zona del mundo donde más llueve. O sea, la producción de agua que tiene el Chocó no la tiene nadie en el planeta. Pero eso hay que organizarlo como
una producción de agua sensata, sostenible, respetuosa de las comunidades. O sea, eso tiene una cantidad de cosas, porque la oportunidad no hay que cogerla en contra de otras oportunidades o matando otras oportunidades. Entonces, quiero irme a un ejemplo. Yo sé que lo que voy a decir puede ser incómodo para parte de la audiencia, pero ténganme en paciencia. La apuesta de Duque por la economía naranja, todo el mundo se burló de él. Yo sé que 8 de cada 10 colombianos no quieren a Duque, eso perfectamente claro, lo sé. Pero ordenen las ideas. Yo tengo 45 años. Cuando yo estaba en el colegio, todas las novelas que veía eran mexicanas y venezolanas. Toda la música que yo escuchaba era mexicana o argentina, que era el rock en español en su boom en ese momento. Hoy, toda América Latina, novelas, películas y oye música colombiana. O sea, decir que la industria colombiana cultural no es parte del futuro y la riqueza del país sería una equivocación. ¿Qué hace este gobierno? Ordena esas instituciones para que eso funcione. Listo, se le vino la pandemia y se le enloqueció el mundo. Pero es evidente que Colombia, a nivel de industria creativa, de industria cultural, puede generar riqueza, divisas y empleo, que son los pocos sectores que pueden hacer eso. Pero solo cuando ya le ordena la idea, uno dice, oiga, sí, tiene razón. Hoy Shakira es importantísima, este otro es importantísimo, los futbolistas son importantes. O sea, Colombia es una máquina de contenidos para contar historias en el mundo entero que no lo habíamos entendido. No hablo solo del agua, no hablo solo de la frontera agrícola que tenemos, que es gigantesca, y ya que nos pongamos de acuerdo, nos vamos a hacer la máquina agrícola más importante del mundo. Y para eso tenemos que tomar decisiones profundas, como por ejemplo que la Universidad de los Andes, que es una de las privadas más importantes de Colombia, tuviera una facultad de administración agrícola o algo por el estilo, pues que no estamos preparando a la gente para ese tipo de cosas. Entonces me voy a 1988. Un estudio muy famoso en Colombia, se llamó el estudio Monitor, búsquenlo en la historia, eso lo pueden googlear. Le dijo a Colombia, venga, ustedes tienen que ser unos genios en flores, banano y ropa interior. Y todo el mundo se burló de eso. Hoy Colombia es un genio en banano, en flores y en ropa interior. ¿Por qué? Porque los potenciales están ahí. Las capacidades están ahí. Solo necesitamos un entorno que se organice y unos empresarios que tengan la decisión de asumir el riesgo de cambiar el país. Extraordinario, Camilo. Una de las preguntas que nos llega acá de la gente que nos acompaña, a la que les queremos agradecer infinitamente que se mantengan en sintonía. Alguien dice, ¿cuál es la razón para que los empresarios en Colombia sientan alergias para estar en estrecha colaboración con el gobierno, con la administración del Estado? ¿A qué se debe eso? Es la pregunta que tiene nuestro televidente. Yo diría que mayormente el sector empresarial colombiano tiende a tener buenas relaciones con los gobiernos, pero también son prudentes en las relaciones con los gobiernos, y no en Colombia, en el mundo entero, porque los gobiernos son temporales, las empresas están diseñadas para ser atemporales. Entonces es mejor que las empresas tengan relación con el Estado, que el Estado es un aparato mucho más grande y que en teoría no tiene temporalidades ni posiciones políticas para crear rutas de largo plazo. Entonces, cuando tenemos cambios presidenciales o cambios de gobernadores o cambios de alcaldes cada 4 años, esa relación es difícil de construir. Hay que empezar a construirla, quedamos bien, ya somos amigos y usted se va y llega el otro. Hay que volver a construirla, Entonces, ese camino no es tan sencillo. Y de una u otra manera, los gobiernos lo que ven en los empresarios es un mecanismo de recolección de impuestos, lo cual tiene que ser y tiene sentido que eso pase en las justas proporciones, pero también ven la máquina que genera empleo, la máquina que genera valor y la máquina donde se puede generar riqueza y distribuirse en el país. Lo que a veces nos pasa a todas las partes es que no vemos la relación de amistad. La relación de amistad se fundamenta de muchas maneras, yo lo veo de cierta forma. Los amigos son un vínculo que usted causa, como el que tengo yo con Jorge Enrique, porque sí, nadie le dijo a usted que tenía que hacer eso. Usted es capaz de hacer lo que sea por esa persona. No es de su familia. Y cada vez que usted le haga un favor a esa persona, eso no es
una deuda de que usted me debe un favor, simplemente uno le hizo el favor porque usted es mi amigo. Entonces, esas relaciones cuando se construyen sin expectativas, sino con un vínculo de desinterés, las cosas funcionan más. Entonces, cuando se acerca el gobierno a los empresarios o los empresarios al gobierno, tiende a reinar el interés y eso puede hacer que las relaciones sean frágiles. Entonces, ¿a qué atribuyes tú los 6 minutos y medio que los alemanes duraron aplaudiendo y despidiendo a la Merkel Angela hace Merkel. pocos días? Yo Después diría de que, haber estado por varios periodos como primer ministra. pues que ahí está el truco. ¿Cuánto duró ella? Creo que 13 años estuvo en el poder o un número 12 parecido a ese. años y medio, sí, señor. Angela Merkel fue una persona que solamente, no solo nos dejó este símbolo, porque ella siempre tenía los dedos así, ustedes van a ver todas las fotos de Angela Merkel, tiene los dedos así, de hecho por ahí hay unas burlas sobre eso gigantescas, sino que ella de alguna manera entendió que tenía que equilibrar el mundo público con el sector privado y en la mitad está la ciudadanía. Entonces todos tienen que aportar a la ciudadanía, tanto el Estado como el sector privado, y la ciudadanía le tiene que aportar al Estado y al sector privado. Eso es un círculo que si se hace de manera positiva, las cosas funcionan. Entonces, el ciudadano le compra a las empresas, perfecto, las empresas le dan trabajo al ciudadano, eso tiene sentido. Las empresas y el ciudadano le dan impuestos al Estado, el Estado cubre con servicios sociales a la ciudadanía y a las empresas, y ese plan funciona. Entonces, ¿ella qué dio? Estabilidad. Y fuera de eso, dio un paso a la modernidad alemana gigantesca. Entendamos que Alemania desde después de la Segunda Guerra Mundial viene de una fractura gigantesca donde el mundo los considera nazis, Alemania queda rota en dos, hasta, yo no estoy seguro, tal vez el Mundial del 86, aún jugaba la selección de Alemania del oeste, era la que jugaba los mundiales, no la selección alemana completa. O sea, unificar Alemania no fue fácil. Entonces llega una mujer muy de una línea progresista, muy de una línea ambiental muy importante, a decir, bueno, vamos a sacar a Alemania por lo que es. ¿Qué se va a hacer Alemania? Ingeniería. Trabajemos en ingeniería. ¿Qué les gusta hacer a los alemanes? Los alemanes les encanta pensar. Es una sociedad netamente de pensadores. Usted mira la historia de la filosofía, el grueso de los grandes filósofos de los últimos siglos vienen de Alemania, desde Karl Marx hasta Habermas recientemente, inclusive un papa que claramente era filósofo también. Entonces, el desarrollo intelectual y el desarrollo de ingeniería de Alemania le permite a usted decir, ok, como Estado tengo que hacer esto, como industria tengo que hacer esto, y hacer que la ciudadanía reciba estos beneficios y sea parte del proceso. Que esa continuidad de 13 años, favoreciendo a todas las partes, funciona muy bien. Claro, es un sistema político distinto y una cultura política diferente. Esta última expresión que ella dio, me parece que da lugar a que la traigamos acá en comentarios. Un periodista le preguntó cuál era la razón para que ella no se cambiara de vestidos y usara con tanta frecuencia los mismos 3 vestidos. Y entonces ella le respondió al periodista, yo soy la primer ministra de Alemania y no soy una modelo. Esa es la razón por la cual yo a esa parte no le doy la trascendencia que tiene su pregunta. Camilo, nos estamos acercando al final. Yo no sé, le voy a pedir a una de nuestras ejecutivas, Jackie Montoya, si tiene a su haber una de las preguntas. Estaba en el oficio de recogerlas y le voy a pedir al ingeniero Mauricio a ver si nos permite que ella, si tiene las preguntas, las tenga y nos las traslade. Sí, acá nos hace una pregunta Gloria Inés Giraldo. Dice, ¿están las empresas listas ahora para hacerse las preguntas necesarias? Y aquí nos estábamos refiriendo en ese momento a Simon Sinek. A ver, Camilo. A ver, yo me toca contestar esa pregunta con un toque de grosería y perdónenme en lo que voy a hacer. Cuando me preguntaron, ¿usted cómo está? Bien, porque me toca estar bien, punto. Uno no puede romperse. Entonces, las empresas están preparadas para hacer preguntas, tal vez no, pero les toca. Y les toca hacerse las preguntas y les tienen que doler las preguntas. Porque una de las cosas que pasó el año pasado a los empresarios, y me meto en esa lista, es que nos dicen,
el país se encierra, sus empleados se quedan en sus casas y usted tiene que ver la manera de cómo seguir produciendo. Usted no tenía eso en su sistema. Y nos tocó hacernos las preguntas y coordinar con la gente y apoyarnos de la mejor manera posible. O sea, nos dimos cuenta que de una u otra manera, esa zona de confort en la que habíamos caído, de hacer las cosas siempre igual, perdón por lo que voy a decir y no quiero ser atrevido ni grosero, nos había vuelto mediocres. Cuando uno hace las cosas siempre de una misma manera, pues de una u otra forma cae en la trampa. Entonces, yo he venido planteando un concepto que no sé si lo hayan escuchado, y perdón si me repito, pues ya siendo viejito uno se repite los cuentos todo el día, y es el morral de supervivencia. Cuando yo era niño, yo era scout, me enseñaron que uno debajo de la cama tiene que tener un morral de supervivencia. En caso de que haya un terremoto, en caso de que haya una inundación, el morral de supervivencia tiene que tener papel higiénico, agua, un celular, tiene que tener plata, tiene que tener una linterna, una cantidad de cosas que son sensatas que uno debe tener en caso de esto. Llegó abril y yo no tenía ese morral debajo de la cama. Pero no lo tenía para mí, no lo tenía para mis hijos, no lo tenía para mi esposa, no lo tenía para mi empresa, no lo tenía para mis empleados, no lo tenía para mis proveedores, para mis canales de distribución, para nadie. Hoy, que yo sé que van a haber más aislamientos, porque sé que los van a haber, tengo que tener esos morrales listos. Y yo no estaba listo para esa pregunta. Y me tocó inventarme los morrales. Y sé que esos morrales de repente no son perfectos, pero por lo menos es un morral con el que puedo solucionar parte de los temas y el resto depende de mi optimismo y creatividad para salir adelante. Perfecto, Camilo, mil gracias, totalmente de acuerdo. Jackie. Tenemos otra pregunta de Juan Fernando Gómez. Dice, Tonito, abrazo, ¿para qué? Entender los dolores del consumidor. ¿No crees que debe ser parte de la cultura organizacional? Don Juan Fernando, un abrazo enorme, no puedo decir nada más que eso. El flamante presidente de esta, Sí, no, pues, que es una compañía extraordinaria. una persona que quiero y adoro con toda la... yo no creo que los problemas del consumidor deban ser el centro de la compañía. El objetivo de toda organización en este siglo es satisfacer las necesidades del consumidor. Las utilidades son resultado de hacer eso bien. O sea, no es solo entender, Juan, lo que la gente le gusta, sino qué necesidades tiene, cómo satisfacerlas, en dónde satisfacerlas y cuándo satisfacerlas. Uno de los roles que tenemos como empresa, pública o privada, es hacer que la gente mejore su calidad de vida. Desde, no sé, una mortadela, por decir cualquier cosa, hasta una camiseta o una caja de plástico. Esos tres elementos que yo tengo en la mano tienen que de manera clara satisfacer las necesidades de la gente. Y cuando yo entiendo eso y entiendo que mi responsabilidad moral como empresario no negociable es mejorar la calidad de vida de la gente, las empresas cambian profundamente. Balance social. Sí, también. Qué bien. Bueno, nos queda un minuto. Quiero agradecerle de manera muy sincera a Camilo que se haya puesto en la tarea de acompañarnos en este encuentro. No nos une cosa diferente que compartir conocimiento. Cuando uno comparte conocimiento queda multiplicado por N. Cuando uno comparte dinero, pues queda la mitad. Así que eso es lo que nos une. Camilo, te agradezco muchísimo y a todas las personas que nos han acompañado en un día tan especial. Esperamos que esta jornada vespertina haya sido lo suficientemente motivadora como para entender que el país está lleno de oportunidades y que, como decíamos la frase del Principito, que la vimos hace un rato, la oruga cree que sus últimos momentos son sus últimos que llega a su final y se convirtió en mariposa, una frase en el libro del Principito. Con esto cerramos y un abrazo para todos los asistentes. Mi gratitud de siempre, Camilo, y saludes por tu casa. Saludes a todos también por las respectivas casas. Mil gracias. No, Jorge Enrique, con
Con muchísimo gusto les recomiendo que vayan o a Instagram o a Twitter mío consumiendo, donde hay una fábula hoy clave, que es la fábula del colibrí. Se está incendiando el bosque y todos los animales huyen del bosque, pero ven cómo el colibrí sale del bosque y entra del bosque y sale del bosque y entra del bosque y sale del bosque y entra del bosque, hasta que alguien le pregunta, colibrí, ¿qué está haciendo? Llevando agua. Dice, pues que tú no vas a apagar el incendio. Ah, estoy de acuerdo, yo solo no puedo, pero yo ya estoy haciendo mi parte. Qué belleza. Excelente. Un fuerte abrazo. Mil gracias a todos nuestros compañeros de la producción en Public. Muchas felicidades. Que estén muy bien.